Imagina construir los cimientos del mundo moderno. Imagina resolver un problema logístico que las mentes más brillantes de tu época incluso consideraban imposible. Y además crear una tecnología tan revolucionariamente pura que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Ahora imagina que en un abrir y cerrar de ojos, una corporación implacable y un joven estudiante de Harvard te arrebatan absolutamente todo. Tu código, tu mercado, tu imperio y además tu legado. Vamos a viajar a los orígenes salvajes de la informática para desenterrar la verdadera historia del mismísimo CP/M, el primer sistema operativo universal. Descubriremos cómo su creador inventó la BIOS de la nada, cómo un simple malentendido corporativo provocó el mayor robo del siglo y cómo el verdadero padre de la computación personal encontró un final trágico, envuelto en controversia y silencio. Esta es la historia de una destrucción empresarial, así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar te hará ver tu propia PC con unos ojos diferentes. Así que prepárate, ponte el pantalón, corre por tu desayuno y tu cafecito, porque vamos a comenzar con esta historia. Para entender por qué CP/M fue como descubrir el fuego, tenemos que viajar a los años 70, una época donde computadora significaba un aparato del tamaño de un refrigerador industrial, el cual además costaba más que tu casa, y que requería un equipo de batas blancas para funcionar. Pero, ¿qué usaban las primeras microcomputadoras? Pues nada, literalmente la nada más absoluta. Cada fabricante tenía su propio hardware y su propio ecosistema cerrado. Antes de CP/M, si te comprabas una máquina de una marca, estabas condenado a comprar también todo el software específico para este mismo equipo. Y si la empresa quebraba o decidía dejar de hacer programas, te quedabas con un pisapapeles de $3,000. Si querías que la máquina sumara 2 más 2, tenías que meterle el programa utilizando interruptores en el panel frontal. O si eras un privilegiado, con cintas de papel perforado. Imagina tener que cargar un juego pesado y moderno usando un recibo del supermercado lleno de agujeros. Esto sí era una verdadera pesadilla. Pero es en este momento donde entra nuestro héroe, Gary Kildall. Gary no era el típico fanático de la tecnología encerrado en un garage comiendo comida chatarra. Nació en 1942 en la ciudad de Seattle. Le gustaban los autos, volar en aviones y tenía un doctorado en ciencias de la computación. En 1972, Gary estaba trabajando como un consultor para una pequeña empresa que igual le suena, la mismísima Intel. Intel había sacado al mercado el procesador 4004 en el año 1971 y ya tenían circulando por ahí el 8008, o también conocido como el 8008, pero como empresa no sabían muy bien qué hacer con ellos. Los veían como controladores para semáforos o calculadoras, no como cerebros de computadoras reales. Kildall, que tenía más visión de futuro que toda la junta directiva de Intel junta, creó un lenguaje de programación para estos chips, llamado PLM, Programming Language for Microcomputers. Pero Gary tenía un problema. Estaba harto de usar cintas de papel. Vio que una empresa llamada Sugar Associates habían sacado unas cosas redondas, magnéticas y flexibles de 8 pulgadas llamadas disquetes o disquetes. Y entonces Gary tendría una idea. ¿Por qué no hacer un software para que el procesador pueda leer discos magnéticos? Lo malo es que Intel no estaría de acuerdo con esto. Pero ¿por qué Intel rechazó ser la dueña del primer sistema operativo de la historia? Pues por la misma razón que Blockbuster se burló de Netflix: ceguera corporativa. Intel era una empresa de hardware. Ellos fundían silicio, no vendían programas. Para ellos, las microcomputadoras eran un juguete para aficionados a la electrónica, una moda pasajera. Además, los disquetes eran muy caros. Así que si pensabas que el peor error fue Exascale, yo diría que es lo mismo. Y ante esta negativa, Gary hizo lo que cualquier genio molesto haría: construirlo él mismo. Y entonces, en el año 1974, Gary Kildall se encerró y escribió CP/M. ¿Qué significa exactamente CP/M? Pues fácil: Control Program for Microcomputers, programa de control para microcomputadoras. Se llama así porque literalmente su trabajo era tomar el control de estos chips primitivos y estandarizar de una vez por todas cómo se comunicaban los periféricos, como las disqueteras o las pantallas. Pero lo que hizo no fue solo escribir un programa, fue inventar la arquitectura moderna del software, porque se convirtió en el primer sistema operativo comercial verdaderamente portátil de la historia. Para que entiendan la magnitud de esto,
como les dije, si tú escribías un programa para la computadora de la marca A, solamente funcionaban las computadoras de la marca A. Si querías que funcionaran en la computadora B, tenías que reescribir todo el código porque el hardware era diferente. Sí, esto era un infierno logístico, pero Gary estructuró CP/M en 3 partes fundamentales. Y presten atención porque esto es historia pura. Primero desarrolló el CCP, o también conocido como Console Command Processor, que era la cara del sistema y funcionaba como el intérprete de comandos. Y aquí mismo es donde nació el mítico A con corchete, parpadeando en nuestra pantalla, convirtiéndose en el lugar donde se introdujeron comandos que hoy usamos de forma natural, como el dir para ver los archivos, ren para renombrar o era para borrar. Y debajo de esta capa de interacción se encontraba el B2 o Basic Disk Operating System, que actuaba como el cerebro del sistema. Esta era la parte encargada de gestionar los archivos en el disco flexible y de asegurarse de que los datos se guardaran de forma estructurada, estableciendo la regla de usar nombres de 8 caracteres seguidos de una extensión de 3. Así es como se reconoce el formato, .txt o .com. Así que si queremos culpar a alguien de todo esto, pues es culpa directa de Gary. Finalmente, la obra maestra que cerraba el circuito era la BIOS, o también conocida como BIOS, y esto significa Basic Input Output System, el gran santo grial de la informática de los 70. Gary se dio cuenta de que no podía escribir un sistema operativo completo para cada placa base del mercado, por lo que decidió aislar todas las instrucciones específicas del hardware en esta pequeña capa traductora. Pero bueno, ¿qué significaba esto en la práctica? Pues fácil, que el CCP y el BDOS o B2 eran siempre iguales. Así que si un fabricante sacaba una computadora nueva, solo tenían que escribir su propia BIOS para que conectara su hardware específico con el B2 de Gary. Y por supuesto, esto nos daría la portabilidad. Por primera vez en la historia, el software era independiente del hardware. Un programa escrito para CP/M funcionaría en cualquier computadora que tuviera CP/M. Y si hablamos de hardware, el objetivo original de CP/M fue el humilde pero poderoso Intel 8080, pero su popularidad explotaría poco después cuando llegó el Zilog Z80, un procesador clon del 8080 pero más barato, más rápido y tan indestructible que tu lavadora actual probablemente siga llevando una variante de él. Todo este ecosistema estaba diseñado para funcionar con limitaciones que hoy nos darían un ataque de pánico. 64 KB de memoria RAM, y yo lo sé, tu navegador Chrome consume 100 veces eso solo para abrir una pestaña en blanco. Pero ya hablaremos más adelante de esta limitante. Al principio Gary vendía CP/M casi por pasatiempo, a $70 la copia, pero la recomendación de boca a boca fue tan salvaje que en el año 1976 él y su esposa Dorothy McEwen fundaron Intergalactic Digital Research. Bueno, luego le quitarían lo de Intergalactic porque sonaba que vendían cómics en lugar de software. Y aquí es donde Digital Research hizo algo revolucionario comercialmente. Comenzaron a distribuir CP/M mediante licencias OEM, o también conocido como Original Equipment Manufacturer. Es decir, le vendían la licencia a los fabricantes de hardware para que lo incluyeran de fábrica en sus computadoras. Un modelo de negocios brillante que irónicamente sería el mismo que Microsoft copiaría y exprimiría años después para dominar el mundo. Así que entre 1977 y 1981, CP/M fue el rey absoluto e indiscutible. Fue el sistema operativo dominante. Empresas como IMSAI, Altair, Osborne y Kypro vendían sus máquinas de 8 bits con CP/M preinstalado. Gracias a esa portabilidad mágica de la BIOS, CP/M impulsó por sí solo la industria del software independiente. Antes nadie programaba para vender a terceros porque el mercado estaba fragmentado, pero ahora una empresa podía programar un juego pequeño o un procesador de texto y poder venderlo a usuarios de 50 marcas de computadora distintas, y además sin cambiar ni una sola línea de código. Y como te estarás imaginando, de repente existían miles de aplicaciones para CP/M. Nacieron titanes legendarios como WordStar, el bisabuelo de Microsoft Word, la base de datos DBase 2 o SuperCalc, una de las hojas de cálculo más importantes de la historia. De hecho, el éxito brutal de los portátiles pioneros como el famoso Osborne 1, equipo el cual pesaba 11 kilogramos y parecía una máquina de coser soviética, estuvo directamente ligado a lo que te vendían con CP/M, el cual además tendría WordStar y SuperCalc de regalo. Era comprarlo, encenderlo y ponerte a trabajar. CP/M era el Windows de su época. Si no tenías CP/M prácticamente no existías. Hasta Apple tuvo que sacar un accesorio llamado SoftCard, desarrollado por Microsoft, y solamente para que la Apple II pudiera ejecutar CP/M, porque si no, nadie querría comprar su computador para las oficinas. Y a finales de los años 70, Digital Research facturaba millones. Gary se compró una avioneta, una casa enorme y vivía el sueño americano. Pero amigos míos, el éxito atrae a los tiburones, y en la informática de los años 80 los océanos estaban infestados.
Digital Research no se quedó de brazos cruzados. Gary era un ingeniero inquieto y quería más. El CP/M original, rebautizado como el CP/M80, fue mejorado, pero pronto se dieron cuenta de que las computadoras iban a necesitar hacer más de una cosa a la vez, así que crearon MPM, Multiprogramming Monitor for Microcomputers, hablando de un sistema operativo multitarea y multiusuario para microcomputadoras en pleno 1979, un auténtico alarde técnico que requería terminales conectadas a una computadora central, y que además demostraba el músculo de programación de DRI, y más tarde intentaron unificar todo con Concurrent CP/M, un monstruo que permitía a un solo usuario ejecutar múltiples programas a la vez, alternando entre ellos como si tuvieras varias pantallas virtuales. Incluso intentaron meterse en el mundo de las redes con CPNet, un sistema pionero para conectar múltiples equipos CP/M entre sí, para compartir discos e impresoras. Era brujería adelantada a su tiempo. Y por supuesto, cuando los procesadores de 16 bits, como el Intel 8086, comenzaron a aparecer, Gary y su equipo comenzaron a desarrollar CP/M86, y con esto todo parecía que Digital Research seguiría reinando en la nueva era de los 16 bits, pero entonces llamaron a la puerta a los hombres de traje de la costa este, llamarían los mismísimos de IBM. Pero para esto tenemos que ponernos en sintonía. Año 1980, IBM, el gigante de los mainframes, al que la gente llamaba el gran hermano azul, ve que Apple, Commodore y Tandy se están llenando los bolsillos vendiendo microcomputadoras. Los dinosaurios de IBM entran en pánico, se dan cuenta de que o sacan una computadora personal rápido o pierden el negocio, y de esta manera arman un equipo secreto llamado Project Chess, y solamente para construir el mismísimo IBM PC. Y como tienen tantísima prisa por lanzarlo en menos de un año, rompen su regla de oro. En lugar de diseñar el hardware y el software exclusivamente desde cero, deciden usar piezas de terceros que ya están en el mercado, y para el software prefieren comprarlo. Y aquí es donde entra nuestro amigo Bill Gates, o también conocido como Bill Puertas. En 1980, Microsoft no hacía sistemas operativos, hacían lenguajes de programación como el BASIC. Cuando los directivos de IBM fueron a ver a Gates, este les vendió su BASIC, pero les dijo, para el sistema operativo tienen que hablar con Gary Kildall, el de Digital Research. Son los expertos en esto. Aquí entramos en el terreno de las leyendas, los rumores y por supuesto los mitos de la informática. La leyenda cuenta que cuando los de IBM llegaron a las oficinas de Digital Research en Pacific Group, Gary Kildall estaba volando por ahí su avioneta, ignorándolos por completo, y que los de IBM se molestaron y se fueron, pero la realidad es mucho más diferente y más burocrática. Gary sí volvió esa mañana, pero para entregar un software a un cliente, dejando a su esposa Dorothy McEwen, que era la jefa de operaciones, y a los abogados de la empresa a cargo de la reunión con los de IBM. Pero los ejecutivos de la empresa azul llegaron con una actividad bastante agresiva, exigiendo que se firmara un acuerdo de confidencialidad, o un NDA, un documento bastante extremo antes de siquiera decir hola, y básicamente el documento decía que IBM podía usar cualquier cosa que se hablara en la reunión, pero Digital Research no podía decir ni una sola palabra, por lo que Dorothy y los abogados de DRI, que no eran tontos, se negaron a firmar semejante atropello. Hubo una tensión. Gary llegó por la tarde, intentó calmar las aguas, y llegaron a un acuerdo verbal sobre el NDA. Hablaron sobre licenciar CP/M86 para el nuevo IBM PC. Gary quería un pago por copia vendida, el modelo de regalías clásico, pero según varias versiones, IBM quería pagar una tarifa plana, comprar el sistema operativo de golpe por unos $250,000, y con esto se olvidaban del asunto, pero no llegaron a un acuerdo definitivo, y los ejecutivos de IBM se fueron llenos de dudas, y adivinen quién volvió a llamar. Exacto, el señor Bill Puertas. Bill Gates olió la sangre en los billetes. Cuando IBM le explicó que no había trato con Digital Research, Gates vio la oportunidad de su vida. El problema es que Microsoft seguía sin tener un sistema operativo, pero Puertas sabía que un sujeto en Seattle, un tal Tim Patterson de la empresa Seattle Computer Products, que había hecho una copia descarada de CP/M para procesadores de 16 bits, tenía un clon. Este clon se llamaba 86.2, o también conocido como Q2, que significa Quick and Dirty Operating System. Y cuando digo que era un clon, me refiero a que Patterson básicamente tomó el manual de CP/M y replicó las funciones de la API, los nombres de los comandos y la estructura, para que fuera compatible con el software de CP/M, pero cambiando el sistema de archivos. Utilizó el mismísimo FAT, por lo que Microsoft fue y le compró los derechos a Patterson por unos miserables $50,000. Luego Gates se dio la vuelta y licenció este sistema operativo a IBM. Así nació el PC2 y el MC2 para el resto del mundo. Pero
presten atención al contrato del siglo. ¿Por qué Microsoft aceptó un contrato no exclusivo con IBM? Porque Puertas era un genio comercial. La empresa azul pensaba que el verdadero negocio estaba en vender el hardware, la misma computadora física, y a los azules no les importaba ceder a Microsoft el derecho de vender el DOS a otros, porque creían que nadie podría clonar su PC. Así que Microsoft cobró poco de IBM inicialmente, a cambio de mantener los derechos para licenciar MS-DOS a cualquiera. Cuando surgieron las computadoras clónicas, Microsoft ganó una fortuna, y cuando Gary Kildall vio el IBM PC y analizó el sistema operativo, casi le da un infarto. Era su creación, su arquitectura, sus comandos, pero con otro nombre. Y por supuesto, Gary amenazó a IBM con demandarlos por robo de propiedad intelectual. Pero los azules no querían problemas legales en pleno lanzamiento. Llegó a un acuerdo extrajudicial con Kildall. De acuerdo, Gary, tranquilo. Vamos a ofrecer el IBM PC con 3 opciones de sistema operativo, y los clientes podrán elegir entre MS-DOS, el tuyo CPM86 y el P-System. De cierto modo, esto parecía justo, ¿verdad? Pues no, fue una trampa mortal, porque en agosto de 1981 se lanza el IBM PC. La estrategia de precios que aplicaron en ese lanzamiento fue una de las jugadas más sucias y brillantes de la historia empresarial. La realidad para el consumidor era brutal. Si querías tu nuevo PC con MS-DOS instalado, el software te costaba unos asequibles $40. Sin embargo, si por principios o reconocimiento técnico querías el PC equipado con el sistema de su verdadero creador, el CPM86 de Digital Research, te castigaban cobrándote la locura de $240. Y adivinen qué compró la gente. Exacto, el 99% de los usuarios que no tenían ni la menor idea de la diferencia entre ambos sistemas porque funcionaban casi igual, compraron la opción barata. Fue una masacre. El CPM86 no podía competir con el sistema subsidiado y promocionado por la propia IBM. Microsoft empezó a vender licencias de MS-DOS a todos los fabricantes de hardware que empezaron a fabricar computadoras clónicas de IBM. Empresas como Compaq, Tandy, ya te imaginas de qué te estoy hablando. El estándar había cambiado. El IBM PC y MS-DOS eran el nuevo rey. Digital Research intentó contraatacar. Sacaron DR2 años después, sistema que era mejor, más rápido y tenía más funciones que MS-DOS. De hecho, DR2 obligó a Microsoft a mejorar su propio sistema operativo porque les estaban pisando los talones. Pero recordemos quién es Microsoft. Ellos jugaban sucio. Llegaron a meter código oculto en las versiones beta de Windows 3.1, el famoso código AARD, que hacía saltar mensajes de error falsos si detectaban que Windows se estaba ejecutando sobre un DR2 en lugar de MS-DOS. Y Digital Research incluso se atrevió a sacar Gem Desktop, una interfaz gráfica espectacular y muy fluida para PC, que funcionaba tan bien que Apple les terminó demandando porque se parecía demasiado a la interfaz de sus Mac. Otra batalla más en la que DRI acabó desgastada. La inercia del mercado los aplastó, y para principios de los años 90, DRI era una sombra de lo que fue. En 1991, Novell, otro gigante de las redes de la época, compró la empresa para intentar competir contra Microsoft, pero fue un fracaso absoluto. El 11 de julio de 1994, la historia de Gary terminó de forma trágica y envuelta en cierto misterio. Tras una supuesta pelea en un bar de motociclistas en Monterrey, California, o una caída, las versiones difieren, Kildall sufrió un golpe en la cabeza. 3 días después falleció por una hemorragia interna a los 52 años. Y la historia muy a menudo la escriben los que firman los contratos, no los que escriben el mejor código. El final de Gary Kildall fue dolorosamente injusto y anónimo para una mente de su calibre. Mientras otros ocupaban portadas de revistas y construían fortunas incalculables, el hombre que diseñó la arquitectura del mundo digital moderno se desvanecía en los márgenes de los libros de historia. Pero cuando alejamos la vista del ruido de las guerras corporativas, de las traiciones y de los monopolios de los años 80, lo que nos queda es ingeniería pura. CPM no solo fue un programa o un modelo de negocios que salió mal, fue el momento exacto en el que el hardware y el software aprendieron a hablar un idioma universal. A pesar de sus problemas, de sus limitaciones y del trágico desenlace de la empresa y de su creador, el impacto de aquel código funcional es incalculable. Gary Kildall no se quedó con el trono corporativo que por derecho le correspondía, eso es cierto, pero logró algo más perdurable, la inmortalidad técnica. Porque cada vez que tu computadora arranca, cada vez que logras instalar un procesador nuevo en una placa base distinta, cada vez que lees un archivo y cada vez que ese pequeño cursor parpadea esperando tus órdenes, el fantasma de Gary Kildall sigue ahí, gobernando desde la sombra el corazón de cada máquina de este planeta. Así que CPM, descansa con tu creador en el otro mundo.
Y con mucha felicidad quiero presentarles a los miembros del canal. Y con nosotros está El Manu XSK8, Gonzalo Montenegro 5406, Kempo the Turtle, NBCD 95, Pablo Yesid, Adri Cirosu, Alonso 14, Damn Damnation, Diez Valar 1 y no podemos olvidar a Juan Manuel Rojas Hernández. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar el canal. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.